Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de la gente divinamente, caray, las gentes de bien, carachas, que están ejerciendo presión, dizque para que la reforma pensional se caiga, que porque ya no les gusta la reforma pensional y que porque toca bajarla y que porque toca quitarla y que es ese cuento que estarle dando bonos pensionales a los adultos mayores y que pues de que la gente aquí por fin va a poder lograr la pensión y que Colpensiones va a acaparar también y que los fondos privados de pensión se van a quebrar. Mejor dicho, están incurriendo en pánico económico diciéndoles a las personas que ahorran en los fondos privados de pensión que pertenecen a la familia divinamente, caray, a las gentes de bien, carachas, que con esos ahorros cogen, invierten y se hacen millonarios, hacen puentes que se caen y construyen peajes y licitan vías y hacen hasta para vender y pierden en la bolsa y ganan, pero cuando ganan ellos y cuando pierden en la gente, diciéndole a la gente que los que ahorran en los fondos privados de pensión pues se van a quebrar, que porque Petro va a coger la plata de las pensiones para mantener guerrilleros, que porque Petro va a coger la plata de las pensiones para mantener vagos muertos de hambre arrastrados que no quieren trabajar y que porque el castrochavismo y el comunismo funciona así. O sea que los pilares del señor Petro de la reforma pensional son para vaciarle el bolsillo a los colombianos. Y uno dirá, pero ¿cómo así? ¿Por qué están diciendo esto? ¿Acaso la gente puede creer esto? Y entonces uno empieza a ver cómo es que los medios de comunicación empiezan nuevamente la narrativa mentirosa con esa que quisieron tumbar la reforma laboral y con la que quieren tumbar la reforma a la salud, de decir que Petro va a dejar sin pensiones a los colombianos. Pero aquí lo verdaderamente grave es que desde la junta directiva del Banco de la República le están exigiendo a la Corte que si la reforma pensional entra en vigencia, que la difieran, o sea, que la manden a la mismísima gran que porque ellos no van a permitir que un gobierno progresista empiece a decirles a los colombianos que en efecto sí se pueden pensionar. Y entonces empezaron a decir que Petro está apretando a las Cortes y que Petro se fue encima del Banco de la República, que son los mismos de la junta directiva que no quieren bajar las tasas de interés sabiendo que la inflación bajó, que la economía está estable, que el desempleo bajó y que el precio del dólar está estable, o sea, manteniendo el peso colombiano para que les quede claro, hijo de... Porque es que aquí todo lo enredan y todo lo ensalzan y todo lo enlodan. Y entonces vamos a explicar claramente cuál es la labor de la junta directiva del Banco de la República y por qué quieren tumbar la reforma pensional, y además quiénes son los que se benefician con el hecho de que la reforma pensional se caigan al mismo tiempo que dicen que Gustavín Pingüín quiere montar una dictadura acá en Colombia. Lo que sí hay que decirles, partida de hijo de... es que si no dejan hacer la reforma pensional, nuevamente vamos a sacar la carta de la consulta popular, porque es que la gente puede exigir sus derechos y la gente tiene derecho también a votar por las reformas que más les convengan. Ya no estamos en los 90 y donde todo el tiempo han engañado a los colombianos y todo el tiempo les metían terror y mentiras a costillas de los medios de comunicación, pero sobre todo de la plata de los colombianos de a pie, que son los que siempre hemos mantenido a esta manada de vagos, zánganos, vividores de la teta pública, oligarcas, ladrones del erario. He dicho, háganme el favor, pues. La cosa es que los medios de comunicación están diciendo que el presidente Gustavo Petro señaló que la Corte Constitucional quiere hundir el proyecto de la reforma pensional por presiones de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero el presidente de la Corte, el señor Jorge Ibáñez, lo negó. Y además la Corte decidirá si se cumplió o no la subsanación en la votación. Y el presidente Petro lo que contesta es que no creo que la Corte Constitucional quiera hundir la reforma pensional. ¿De dónde la silla vacía de Juanita León saca esta información? La Corte es un número plural de magistrados. Lo que sí veo es intentos desde varias partes para poner trabas en la implementación de la reforma. Entonces vamos a lo que vamos y ya les vamos a explicar de qué se trata esto.
El presidente Petro ha afirmado que la Corte Constitucional y el Banco de la República buscan obstaculizar o tumbar la reforma pensional Ley 2381 de 2024 debido a una serie de eventos y posturas que él interpreta como maniobras que ya les vamos a decir acá. 1. Acciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional suspendió temporalmente la entrada en vigencia de la reforma pensional inicialmente prevista para el 1 de julio del 2025 mientras se evalúa su constitucionalidad. Esto se debió a demandas como la presentada por la senadora Paloma Valencia que alegan vicios de trámite en el proceso legislativo. Una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que fue el que se pronunció en la silla vacía, que es además el presidente de la Corte, donde propuso declarar la reforma inexequible totalmente por irregularidades en el trámite legislativo. Petro ha sugerido que la Corte podría estar dilatando el proceso para alterar la composición de los magistrados, por ejemplo, esperando la posesión de un nuevo magistrado y así influir en el fallo. 2. La solicitud del Banco de la República. El gerente del Banco de la República, el señor Leonardo Villar, envió una carta a la Corte Constitucional solicitando claridad sobre la fecha de entrada en vigencia de la reforma y proponiendo aplazarla al menos 3 meses después de un eventual fallo que lo declare constitucional. Esto se debe, escúchese bien, a la necesidad de tiempo para preparar la administración del Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo, que en el banco se gestionará. O sea, la gente divinamente, caray, no está de acuerdo con que el pobre se pueda pensionar. Además de todo, Petro ha enmarcado, el contexto político y narrativo de Petro es este. Ha enmarcado estas acciones dentro de una narrativa de oposición a sus reformas sociales, acusando a las instituciones como la Corte y el Banco de la República de actuar en favor de intereses económicos de los fondos privados de pensión. La gente de bien que termina financiando al Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y Partido Liberal. En varias ocasiones ha señalado que la reforma pensional es fundamental para garantizar una renta básica a millones de personas mayores en pobreza y que su posible anulación podría generar una estampida hacia colpensiones, desestabilizando el sistema pensional. Críticas de Petro a los banqueros y el sistema financiero. Petro ha argumentado que la reforma, al trasladar la mayoría de las cotizaciones a colpensiones y crear un fondo administrado por el Banco de la República, afecta a los intereses de los fondos privados de pensiones que, según él, han generado grandes ganancias y garantizar pensiones dignas. Además, la respuesta de las instituciones fue que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, desmintió las acusaciones de Petro, aclarando que no hay ningún interés económico en hundir las reformas. El Banco de la República, por su parte, justificó su solicitud como una medida técnica para garantizar una transición ordenada, negando cualquier intención de obstaculizar la reforma. Lo que hay que decirles acá, queridos amigos, es que los que están en contra de la reforma pensional son los que reciben financiación de los dueños de los fondos privados de pensión. La familia Pastrana, la familia Santos, la familia Vargas Lleras, los Valencia Holguín, los La Furicabal, los Turbay, los Uribe Vélez, los Uribe Moreno. Mejor dicho, la gente de bien que toda la vida se ha favorecido del ahorro de los colombianos para hacer campaña política y que adivinen qué, se pensionan con megapensiones, porque la reforma pensional de Petro ya no va a admitir más esa descaradez de estos hijos de estarse megapensionando a costillas de los bolsillos de los colombianos. Mejor dicho, quieren tumbar la reforma pensional. Entre el Banco de la República y la Corte Constitucional, o algunos magistrados de la Corte, entre esos el presidente de la Corte Constitucional, van a experimentar la posibilidad de que el ministro del Interior y el presidente de la República hagan un llamado de nuevo a la consulta popular, y ustedes verán a ver si es que Petro está tan caído como dicen en las encuestas y no es capaz de convocar a la gente que tiene hambre y se quiere pensionar en este país. He dicho, háganme el favor, pues. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Fiki Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Ay, ¿cómo así que Petro está en contra del Banco de la República y de los banqueros? ¿Que porque van a dejar a los pobres sin pensión?
tumbando esa reforma pensional, porque es que ¿quién dijo que el pobre se tiene que pensionar? No, el pobre tiene que trabajar para la riqueza del banquero, para la riqueza del mega empresario y para la riqueza de los clanes que son los que me financian a mí. Ustedes pensionados no nos sirven, descarados. ¿Qué quieren entonces también? ¿Que los mantengamos? Los únicos que pueden vivir de la plata del erario son los ricos, la gente de bien, que sí sabe cómo invertir la plata. En ustedes, pobres muertos de hambre, que la pasan dizque que yendo a San Andrés, que de vacaciones. No, ustedes no tienen derecho a vacaciones, muertos de hambre. Ustedes lo que tienen es que trabajar los domingos y los festivos, como dijo Uribe, que lo van a mandar para la cárcel. Y donde lo manden para la cárcel se me cae esta campaña sostenida con las babas mías y las babas de Uribe. Y donde lo manden a la cárcel les digo, Cepeda es el presidente. Yo no puedo debatir con Cepeda, yo verdaderamente no puedo debatir con nadie, pero donde pongan a ese señor termino espeinada. Ay no, me voy a calviar para que no me peinen. Lo que sí tengo que decirles, ni crean que cuando yo sea presidenta, esas reformas de este castrochavista guerrillero van a seguir en vigencia. Ustedes tienen que comer fritanga conmigo, pero regalada, porque el resto de la plata es para pagar arriendo, para pagar salud, para pagar ICTs, para pagar servicios caros, para todo, porque eso que hizo Petro con ustedes de acostumbrarlos a vivir sabrosos se les va a acabar, hijo de... Y yo no aguanto más, yo no sé por qué me metí en esto. Ojalá llegue mayo rápido y compren eso rápido, yo sea la presidenta. Ay, estoy que me atollo en aborrajado. Tráigame aborrajado, por favor. Soy Fiki Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Ay, huele a guerrilla, huele al clan génico. Por otro lado, Viquisita anda desesperadísima porque está cayendo en las encuestas a pesar de que Guarumo le está lavando la cara y eso la ponen ahí como si fuera la mejor la nueva presidenta, mientras a la larea y talalarea, pues que ella va a ganar en primera vuelta en mayo del 2026, anda comportándose como dictadura al mismo tiempo que defiende a Uribe, hay que decir, colanzada con los medios de comunicación de los banqueros, la candidata outsider callando a Margarita Rosa de Francisco y diciéndole que el dios de ella es Petro y que Petro es el que le dice a ella qué decir y la trató de bodeguera y que además de todo deje de estar opinando en redes ofendiendo a los demás. Mejor dicho, Viquisita comportándose como dictadora. ¿Por qué? La razón acá es que Vicky necesita que las encuestas la vuelvan a subir para que la gente crea que ella va a ganar y se puedan robar las elecciones, porque acá todo el mundo sabe que estamos a puertas de que se puedan robar las elecciones entre Thomas Green and Sons y la gente de la ultraderecha, los banqueros, los megaempresarios y Álvaro Uribe Vélez, que quieren poner a Vicky Dávila como sea y así con la narrativa que están creando los medios de comunicación darles a entender a la gente que todo el mundo se mamó de Petro y por eso Vicky Dávila ganó, sin propuestas y sin decir absolutamente nada de cómo va a gobernar este país, al mismo tiempo que le exige a la justicia de este país que dejen libre a Álvaro Uribe Vélez. Mejor dicho, el descaro en sus justas proporciones de esta gente de bien, caray, divinamente. Y hablando de Álvaro Uribe Vélez, pues resulta que el culibajito anda preocupadísimo, ¿no? Porque el 28 de julio le dicen si se va para la Guandoca o no, y ahora anda sacando la carta de Miguel Uribe Turbay diciendo que esto es desesperante, que él no puede dormir, que se siente muy mal y que está ahí repitiendo todos los días, es que Petro tiene que responder, es que ya no aguanto más, que digan quién fue el que le hizo eso a Miguel Uribe Turbay, que la justicia llegue, y que la justicia llegue y de una vez me dejen a mí por fuera, que yo no me quiero ir para la cárcel. Y el señor sabe que va directo a la Guandoca, que esta no se salva, que Diego Cadena también va a la Guandoca, pero lo que quiere hacer estos últimos días que tienen libertad, don Alvarín Pingüín, es coger a la gente y decirles que lo sucedido con Miguel Uribe Turbay es culpa del señor Gustavo Petro, y ya tiene a sus bodegueros repartidos ahí diciendo: Petro, ¿qué hizo en Manta? Petro de la cara, Petro tiene la culpa, y nuevamente manipulando a los medios de comunicación para que los medios de comunicación salgan en contra del presidente de la República. Mejor dicho, para acabar este notiparaco les voy a dejar las cosas como son. Petro no va a permitir que tumben la reforma pensional. Álvaro Uribe Vélez se va para la cárcel y Vicky Dávila está temblando porque el apadrinamiento desde la cárcel de Álvaro Uribe Vélez no va a ser el mismo. Por eso es que la derecha está asustada y quieren apretar a los colombianos metiéndoles miedo con el tema de la pensión. Actuamos con optimismo, actuamos con la verdad, actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que
Nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho. ¿Algún comentario sobre el tema que se habló de Mercedes Arroyave hoy que no No hubiera voy estado a en este entrar juicio? a cosas puntuales. Pero ¿qué opina, senador? Han pasado 13 años de este juicio. ¿Qué le deja a usted todo el tiempo que se ha gastado en defender lo que le ocurrió a usted? La satisfacción de decir que hemos llegado hoy en Colombia a la instancia en la cual un hombre muy poderoso que se creía estaba por encima de cualquier examen o interpelación de la justicia ha tenido que comparecer y tendrá que responder ante un juez. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos aquellos que hacen posible este noticiero, hermano. Ya me está secando el guagüero.